Biblias para todos, uno por familia, eso sí. Así que si alguien no se lo ha llevado, o también nuestros invitados, quien sea, incluso si pensamos, no sé, en alguna otra iglesia o en alguna persona que nos gustaría regalárselo, pues, bueno, me estoy tomando esta libertad, Pedro, no sé. Hay ancianos y ancianas en la comunidad, pero si hay algún caso especial, hombre, pues mejor que le demos uso, ¿no? Y que podamos difundirlo y podamos promover el contenido de este material, que todavía no es definitivo, porque yo en los dos primeros temas, que son los que he preparado, pues los sigo trabajando y los sigo puliendo, voy cambiando algunas cositas, ¿no? Y conforme demos pues, el resto de los 9 temas, pues ya confeccionaremos el manual definitivo y entonces lo tendremos. Pero ahora podéis coger también, están aquí en la caja aquí a mi izquierda, pues lo podéis retirar. Bien, pues vamos a comenzar entonces hoy vamos a dar el primer tema. Los 3 primeros temas tienen que ver con la Biblia, los 3 siguientes tienen que ver sobre Dios y los 3 últimos tienen que ver con la comunidad. Entonces 3 temas para cada uno de esos apartados generales que vamos a tratar. Entonces, el primer tema tiene que ver con la Biblia y, bueno, vamos a intentar definir qué es la Biblia. A mí me parece una pregunta un tanto inquietante, porque cuando alguien quiere definir algo que tiene que ver con lo que Dios ha dicho, pues, hombre, es un poquito como arriesgado, ¿no? Y me parece muy importante que hablemos de qué es la Biblia, porque eso va a condicionar todo lo demás que tiene que ver con nuestra vida, absolutamente todo. El concepto que tengamos de la Biblia va a afectar a nuestra visión de Dios. El concepto que tengamos de la Biblia va a afectar también a la concepción que tenemos de cómo es el ser humano. Va a afectar también, tenéis ahí, a cómo vemos la comunidad cristiana. Va a afectar también a cómo entendemos que ha de regirse nuestra sociedad. Y va a afectar también a nuestra visión sobre la vida en general. Así que, según sea nuestro concepto de la Biblia, eso va a afectar absolutamente a todo lo demás que nos rodea. Por eso es tan importante que comencemos hablando acerca de la Biblia. Y me gustaría que participarais, que eligierais un término que para vosotros es lo que resume la Biblia. Una sola palabra, no vale una frase ni una predicación. Una sola palabra. ¿Qué diríais que es para vosotros la Biblia? Un manual. Un manual. Muy bien. El pan de cada día. ¿Cómo? El pan de cada día. El pan de cada día. ¿Qué más es la Biblia? La palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Por este lado? Esther. Esther, la vida. Luego le daremos un abrazo a todos. La estrujaremos. Esencia de Dios. Esencia de Dios. Muy bien. ¿Qué más es la Biblia? La guía del cristiano. La guía. Muy bien. ¿Qué más? La revelación de Dios. Revelación. Muy bien. Manel ha dicho la que yo hubiera elegido, ¿no? Mira, para mí la Biblia es la revelación de Dios al ser humano para comunicarle una verdad esencial, que es el amor de Dios hacia la humanidad. Para mí eso es la Biblia, es la esencia de la Escritura. Vamos a ver 3 apartados aquí en este primer tema. Primero, cómo se ha revelado Dios. Segundo, la Biblia como revelación de Dios. En tercer lugar, la Biblia que tiene la intención de dar a conocer a Dios, y son los 3 temas que tenéis ahí en el manual. Ahora, ¿cómo se ha revelado Dios? Bueno, pues nos dice el libro de Hebreos que Dios se ha revelado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras, ¿a través de quién? A través de los profetas, ¿no? Ahora bien, no me digáis que esto no es un poco complicado. Habéis leído los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Los entendemos bien o no? Bueno, algunas cosas sí, pero es que hay otras. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, quien lo entienda que me lo explique, porque es harto complicado, ¿no? O, por ejemplo, el profeta Oseas. Dios le dice, vete con una mujer adúltera. Y va a Oseas, paga dinero por esa mujer, la compra, ojo al dato, la compra y se la lleva. Hombre, vamos a ver. Esto como lo entendemos en el siglo XXI y en un país como el nuestro, ¿no? O, por ejemplo, Amós, que nos habla solamente de destrucción. O el profeta Nahum, que nos habla de la ira vengadora de Dios. Pedro nos tendrá que hablar un día sobre esto, que él entiende mucho este tema. La ira vengadora de Dios, pero vamos a ver, ¿cómo se puede entender esto, no? Isaías nos habla de los sufrimientos del siervo, el siervo de Dios, que fue
Jesús, ¿no? O Jeremías, que se pasa la vida pues llorando y entre lágrimas, ¿no? Entonces, claro, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas. Bueno, y esto lo terminamos de entender, es un poco complicado. Lo que sí que es verdad es que hay una estructura que se repite en todos los profetas. Comienzan hablando sobre la maldad del ser humano, después viene una advertencia de Dios a través del profeta para que se arrepientan, el pueblo rechaza, después viene el castigo, después viene la misericordia de Dios, eso provoca el arrepentimiento, hay salvación y vuelta a comenzar otra vez. Y es un círculo que se va repitiendo una y otra vez a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Entonces, Dios intenta comunicarse al ser humano. El ser humano lo que hace es rechazarlo. Y entonces, como consecuencia del rechazo, viene una serie de respuestas de parte de Dios dañinas para la comunidad. Ahora, ¿qué pensáis del Antiguo Testamento, de la cantidad de leyes que hay en el Antiguo Testamento? No hagas esto, no hagas lo otro, haz esto, haz lo otro. La mayoría son sacadas por el propio hombre. Dios no le puso tantas... Dios no puso tanto mandamiento, ¿no? Hay 600 y pico, 600. Hay una barbaridad de mandamientos, muchísimos, muchísimos. ¿No os parecen demasiados? Es una barbaridad, ¿eh? Bueno, pues todos esos mandamientos, todas esas leyes del Antiguo Testamento estaban dadas para la salvación del pueblo de Dios. Y me voy a explicar con esto. Mirad, Dios se da a conocer a su pueblo, se revela a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿os acordáis? Ahí en la zarza. Luego libera a su pueblo, les da la ley, pero con un propósito. El propósito era el de dar vida a su pueblo, el que se promoviera la justicia, y sobre todo la justicia social, el que se promoviera la solidaridad, el perdón, la limitación de la venganza, muchos otros temas que aparecen en la ley del Antiguo Testamento. Así que podríamos decir que la Torá, que es los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son como una instrucción para la vida, para promover la vida y para promover la salvación en el pueblo de Dios. Mirad un ejemplo concreto. Dice Deuteronomio 6:24, y nos mandó Jehová que cumplamos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios. Y fijaos lo que dice ahí a continuación. ¿Para qué? Para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta ahora. Claro, a mí me surgen aquí 2 preguntas. La primera, ¿qué es temer a Dios? Y la segunda es, ¿para qué tenemos que temer a Dios? Vayamos por la segunda pregunta, que creo que es más sencilla de conocer o de comprender. He subrayado ahí 2 frases. Los que estáis estudiando conmigo hermenéutica y homilética habréis ya visto y os acordaréis de que los hebreos eran muy dados a utilizar palabras diferentes para decir lo mismo. ¿Vale? Se llama paralelismo sinónimo. Aquí estas 2 frases, fijaos, para que nos vaya bien y para que nos conserve la vida, es lo mismo. Si eso es cierto, entonces significa que la primera parte del versículo también es verdad. Mirad, cumplir la ley de Dios y temer a Dios es lo mismo. ¿Veis el paralelismo? Las 2 primeras frases significan lo mismo, con palabras diferentes, y las 2 segundas frases significan lo mismo, con palabras diferentes también. De manera que temer a Dios es obedecerle para preservar la vida. Y voy a poner algunos ejemplos en este sentido. Por ejemplo, cuando había una enfermedad contagiosa, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Lo sacaban fuera de... Lo sacaban fuera, ¿no? Bueno, está muy claramente especificado en la ley del Antiguo Testamento. ¿Lavarse? ¿Os suena esto de lavarse las manos? Oh, estamos hartos de lavarnos las manos, luego hay que poner crema, porque si no... Bueno, pues lavarse, purificación, lo que pasa es que luego los fariseos lo sacaron de su contexto, y distancia de seguridad, separación del pueblo, simplemente para preservar la vida. ¿Os parece que si se cumple esto, se va a conservar la vida? ¿No os parece lógico? Si mantenemos la distancia de seguridad y nos lavamos las manos, lo que vamos a hacer es favorecer la vida. Cumplid estos mandamientos para que os vaya bien, para que conservéis la vida como hasta hoy, dice el texto. Así que muchas de las leyes que hay en el Antiguo Testamento estaban para favorecer la vida, eran normas higiénicas para conservar la vida en el pueblo de Israel. Por ejemplo, Levítico capítulo 17, verso 15. Ahí nos habla de cualquiera que encuentra un animal que ha sido despedazado por una fiera y se pone a comer porque tiene hambre de ese animal. Entonces el peligro de contagio, de enfermedad, era enorme.
Y lo que dice el texto, mirad, que es: lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua, purificación, y será inmunda hasta la noche, separación. ¿Veis la idea? ¿Qué es lo que hacía el pueblo ante la ley de Dios? El pueblo desobedecía una y otra vez porque no aceptaba, no entendía que estaban esas leyes para preservar la vida. Y entonces venían los profetas, Oseas capítulo 14, verso 1, vuelve al Señor, volveos al Señor, una y otra vez, constantemente, ¿no? Las consecuencias de eso eran el castigo de parte de Dios, pero eran la mayor parte consecuencias naturales de sus actos. Después venía el arrepentimiento y después entonces venía un tiempo de paz y de prosperidad. ¿No os parece que esta secuencia es bastante lógica? ¿Os suena haberlo visto con el COVID? Casi igual. Las normas salvaban vidas. En nuestros días, las normas que ha establecido el gobierno y el resto de gobiernos del mundo han salvado vidas. Sigue estas normas y vivirás. Cumple la ley y vivirás. Eso es lo que está diciendo una y otra vez el Antiguo Testamento. Y nosotros hemos tenido que usar las mascarillas dichosas, que afortunadamente ya nos podemos ver las caras y sonreír y ver la expresión de nuestro rostro. Era para preservar la vida. Y lo hemos experimentado también porque cuando no se han cumplido las normas, hemos pagado las consecuencias. Miles de personas han muerto por no cumplir con las condiciones y las normas. Mirad, todas nuestras acciones tienen consecuencias. ¿Estáis de acuerdo? Sean buenas o sean malas, pero todas nuestras acciones no son neutras, tienen consecuencias. Pero os pregunto, ¿en quién? En nosotros. En nuestro ambiente. ¿Quién ha dicho nosotros mismos? Nosotros mismos y nosotros. ¿Cómo se nota que en Asturias se respira bien? Más rápido. En nosotros mismos tiene consecuencias también. Mirad, no solamente en quien recibe nuestras acciones, y esta ilustración es tremendamente gráfica, ¿no? Es ¡buah! Brutal. ¿Quién paga el precio de esa acción? Los dos. Los dos. Ayer escuchaba unas, no sé si oísteis en las noticias unas palabras del Papa, ¿no? Que decía que en la guerra todos pierden. El que vence y el vencido. Los dos. Es tremendo, ¿no? Pero es que es verdad, todas nuestras acciones tienen consecuencias, buenas o malas, para el que las realiza y también para el que las recibe. Mirad, el bien normalmente genera bien y el mal normalmente genera mal. No siempre, ¿eh? Hay alguna excepción por ahí porque uno está haciendo el bien y luego resulta que las cosas de jolín, ya está bien, ¿no, Señor? Y tenemos el Salmo 73 que nos habla acerca de esto. Y por eso, fijaos que Deuteronomio capítulo 28, que si os acordáis, nos habla de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia, pero que son consecuencias naturales de nuestros actos. Según lo que hagamos, nos irá bien, normalmente, si hacemos el bien, pero si hacemos el mal, pues lo normal es que no nos vayan bien las cosas, pero es que eso es normal, eso es natural en la vida y en la sociedad, ¿no? Entonces, Dios tuvo una idea. Dijo, ¡ah, qué cachis! Se me acaba de ocurrir ahora la mejor idea del mundo. Como a los profetas no les hacen ni puñetero caso, tengo una idea. Voy a enviar a mi propio hijo, que a él sí que le van a escuchar. ¿Os acordáis de esta parábola que contó el mismo Jesús? Enviaré a mi hijo, que a él sí que escuchará. Estaba hablando acerca de él mismo. ¿Pero qué hizo el pueblo? Los dirigentes religiosos soliviantaron e instigaron a la multitud para que gritara: crucifícalo, crucifícalo. Y por eso dice Pedro en ese mensaje de Hechos capítulo 3, matasteis, vaya frase, ¿no?, al autor de la vida. Espectacular. ¿Hay algo más grande que eso? Más trascendente. Matasteis al autor de la vida. Pero claro, como la muerte no lo podía retener, después habla acerca de la resurrección. Así que, en resumen, ¿cómo se ha revelado Dios en tiempos antiguos a través de los profetas y en el último tiempo se ha revelado a través de Jesús de Nazaret? El segundo apartado aquí es: la Biblia es la revelación de Dios. Y hay dos textos que tenemos que mencionar sí o sí, porque nos hablan de cómo se ha revelado Dios y de que la Biblia es la revelación de Dios para el ser humano. El primero es 2 Timoteo 3:16, que lo conocemos, y que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda escritura es inspirada por Dios. La
palabra utilizada aquí para inspirar, toda escritura es inspirada, es theopneustos, que significa Dios soplado. Es decir, toda la escritura ha sido soplada por Dios. Ahora os pregunto, ¿y eso qué significa? No es fácil la respuesta, ¿eh? No es fácil. Por lo menos desde mi punto de vista significa dos cosas que os quiero compartir. La primera, y a ver si estáis de acuerdo conmigo. El origen de la escritura está en Dios. ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Sí? Vale. Ahora viene la siguiente pregunta, que tiene trampa también. ¿Qué escritura? Porque cuando Pablo está escribiendo esto, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Ostras, entonces ¿a qué escritura se refiere? Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál? El Antiguo Testamento. Pero ya hemos visto que el Antiguo Testamento tiene algunas cositas que hay que darles de comer aparte, ¿no? Algunos de los escritores o algunos de los profetas. Porque no terminamos de entenderlo de todo bien. Cuando habla de la ira vengadora de Dios. Ostras, ¿esto qué tiene que ver con Jesús de Nazaret? ¿Entendemos la idea? Así que tenemos que tener cuidado de qué entendemos por el concepto este de inspiración. Lo único que estaba escrito en este tiempo que está escribiendo el apóstol Pablo es sus propias cartas, pero que habían sido dirigidas a comunidades particulares. Todavía no se habían copiado para que todas las iglesias tuvieran las cartas de Pablo, y posiblemente el Evangelio de Marcos. ¿Quién todavía duda de si el Evangelio de Marcos estaba escrito o no en este momento? Pero lo demás no había sido escrito. Entonces, cuando Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, ¿a qué se está refiriendo? Y mirad, en segundo lugar, significa, desde mi punto de vista, y después voy a intentar aclarar esto, no me apedreéis todavía, que el texto literal, no es normativo para nosotros. Por lo tanto, tenemos que echar mano de las leyes de la hermenéutica, las normas de interpretación bíblica, que tienen que ver con la historia, con la gramática y con la cultura. Dios se ha revelado y se reveló en una cultura determinada totalmente diferente a nuestra cultura en el siglo XXI. Y eso no podemos perderlo de vista. Voy a mencionar algunos ejemplos tanto hoy como el próximo día. Mirad, en comunicación se dice que o se habla en estos términos. Una cosa es lo que se dice, esto ya los que estáis estudiando conmigo los martes, ya os lo he comentado. Una cosa es lo que se dice, otra lo que se quiere decir, otra es lo que se entiende y otra es lo que se cuenta de lo que se ha entendido que se ha dicho. Lo voy a volver a repetir, ¿eh? Sí. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se quiere decir, otra cosa es lo que se entiende de lo que se ha dicho, y otra cosa es lo que se cuenta de lo que hemos entendido que alguien ha dicho. Mirad, Otto von Bismarck, este fue canciller en Alemania, dijo que cuando alguien dice estar de acuerdo en principio en hacer algo, quiere decir que no tiene la menor intención de hacerlo. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se quiere decir. Entonces, añadamos a esto la antigüedad. Hay textos de la Biblia que se escribieron hace 3000 y pico de años. Y nosotros estamos intentando entenderlos, comprenderlos. La cultura en la que se expresó esos textos, ¿no? El idioma, tampoco conocemos el texto, o el hebreo, o el arameo, o el griego, ¿no? Entonces, lo que la Biblia dice, os pregunto, ¿para quién ha sido dicho? Ojo con la respuesta, porque tiene trampa. Para ellos, para aquella gente, Fue escrito para aquella gente. en aquel No. momento. No, En Asturias dicen que no. fue escrito para todos, pero la Biblia se revela en cada momento para las personas que están allí y irá revelando a través del testimonio que Dios va actuando, los Espíritus Santos a través de las generaciones. Y sí es cierto que es complicado, pero es para nosotros. Es para nosotros. Sí, Vale. las- Alguien está diciendo para aquel tiempo, se está diciendo para nosotros. ¿Qué pensáis los demás? ¿Para quién ha sido dicho lo que dice la Biblia? Para todos. A todos. Para todos. Porque la Biblia lo que pretende es que conozcamos el carácter de Dios. Ajá. Y tanto era para el hombre antiguo, para el hombre actual y para el futuro, para el futurismo también. La Biblia es, Para Dios todos. pretende que se conozca el carácter de Dios, porque lo dice en su palabra, más que nada lo que quiero es que me conozcáis. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de la palabra y luego la persona del Señor Jesús. Entonces, si solamente tuviéramos el Antiguo Testamento, ¿qué idea de Dios tendríamos? No estaríamos aquí, no tendríamos el Antiguo Testamento. No tendríamos el Antiguo solo. Ya, pero si lo tuviéramos. Porque toda escritura es inspirada por Dios, solamente está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Veis la dificultad que entraña esto?
Entonces, permitidme que os amplíe un poquito mi visión de las cosas. Lo que la Biblia dice ha sido dicho para los oyentes de aquel momento en primer lugar, principalmente para los oyentes de aquel momento. Y para nosotros, lo que tenemos que hacer es, de eso que se ha escrito, entresacar los principios, las lecciones que afectan a nuestra vida en el siglo XXI, que es muy diferente a la cultura y a la manera de vivir del siglo I y del siglo XIV a.C. Voy a repetir otra vez esta idea porque me parece la más central de todas respecto a la revelación de Dios. Lo que dice la Biblia fue dicho para los oyentes de aquel tiempo, pero nosotros lo que hacemos es entresacar los principios y las lecciones que van a regir nuestra vida en el siglo XXI. ¿Y con qué tienen que ver esos principios? Mira, con la justicia, con el amor, con la libertad, con la paz, con la tolerancia, con el perdón, con la no violencia. Todo lo que tiene que ver con eso es para nosotros. ¿Entendemos la idea? Fijaos que el apóstol Pablo incluso lo dijo, lo mencionaré más adelante. Toda la ley en esta sentencia se resume igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Ya está. Ahí queda todo dicho. Todo el Antiguo Testamento se resume en eso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, decimos que la Biblia es inspirada por Dios. Yo estoy de acuerdo. Decimos bien, porque la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ahí ponemos el énfasis. Pero permitidme, ¿qué más dice el texto de 2 Timoteo 3:16? Toda Escritura es inspirada por Dios y... ¿por qué no ponemos el énfasis en lo de útil? ¿Por qué ponemos el énfasis solamente en que es inspirada? ¿Me captáis? Es útil. Y esto, fijaos, mirad, cuando yo era estudiante, bueno, ahí estaba con Pedro y con Chano, teníamos unos debates en clase, fuera de clase, en el comedor, cuando comíamos, cenábamos en el desayuno, después entre pasillos, sobre la predestinación, tema apasionante, ¿no? La elección antes de la fundación del mundo, que el Señor ya nos amó desde entonces, sobre las profecías, sobre doctrinas, sobre tantas y tantas cosas. Y era muy apasionante, mirad, pero hoy esos temas me interesan a mí. Son interesantes, ¿no? Están ahí en la Escritura, pero ¿qué queréis que os diga? Prefiero buscar la utilidad del amor, de la solidaridad, de la igualdad, del perdón, de no al abuso de poder en las relaciones interpersonales, por ejemplo, dentro de la familia, ¿no? Esos son los temas que a mí me interesan. Esa es la utilidad que creo que ¿Puedo decirte algo? Sí. Pero eso es la gracia. Eso que tú estás diciendo Claro. es porque estamos bajo la gracia. Y en la gracia se tiene que reflejar lo que tú dices. En todo eso. Porque entonces, si no, iríamos a lo que tú has dicho. Exactamente, a la ley. A la predestinación, a la profecía. Claro. Pero si estamos en la gracia, por gracia, pues tenemos que estar lo que tú estás explicando. Exactamente. Pero es un compendio. La Escritura está orientada a mostrar la gracia de Dios. Porque Dios, si algo le interesa para su pueblo, es la vida. En el Antiguo Testamento dio leyes que favorecieran la vida y la convivencia. ¿Os acordáis de la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. Eso estaba dicho para limitar la venganza. No vayas más allá para hacer más daño a tu hermano. Estaba para limitar, para preservar la vida y que no se fuera en esa espiral de violencia en la que podemos entrar cuando perdemos el control. Entonces, esa es una manifestación de la gracia de Dios para favorecer la vida. Entonces, mirad, a la luz de esto, desde mi punto de vista, os propongo que hay una equivalencia entre inspirada y útil. Y esos dos conceptos no se pueden separar. No se pueden separar. La Escritura es inspirada y es útil. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner el énfasis. ¿Útil para qué? Para que el hombre y la mujer de Dios estén enteramente preparados. ¿Para qué? Para toda buena obra. Para hacer el bien. Que a fin de cuentas lo que hizo Jesús no fue esto, hacer el bien a su alrededor en todo momento. Utilidad. El otro texto es 1 de Pedro. Me queda un montón todavía, perdonad. Pero voy a seguir, ¿vale? Me vais a permitir. 1 de Pedro 1:21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, la palabra utilizada aquí para inspirar es diferente a la que hemos visto en Timoteo. En Timoteo se utilizaba la palabra Dios soplado, theopneustos. Aquí se utiliza el verbo fero. El verbo fero significa impulsar. Y se presenta al Espíritu como una especie de viento y espíritu, ¿veis el paralelismo? Que impulsa a
los escritores del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento a escribir lo que tenían que escribir, como si fuera un barco. Pero el barco tiene sus características particulares, ¿verdad? Tiene una tela para las velas, un determinado tipo de tela, tiene unos mástiles, tiene un tipo de madera, tiene una forma, etc., ¿no? Bueno, pues de esa misma manera el Espíritu impulsa a los autores para que escriban el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento. Pero cada autor tiene su personalidad, tiene sus propias particularidades, tiene su lenguaje, tiene su estilo. ¿O es que escribe igual Mateo que Lucas? ¿O Marcos que Juan? Escriben de manera diferente. ¿Por qué? Porque tienen su propia particularidad, su propia experiencia de Dios, sus propias vivencias, su propia percepción, su propio carácter. Y entonces escriben según su propia vivencia también. De manera que los autores tienen que registrar lo que ocurrió en aquel tiempo, tienen además que explicar por qué ocurrió, eso lo veremos el próximo día, el por qué ocurrió, y tienen que explicar también todos los sucesos que iban aconteciendo desde la perspectiva de cómo entendían ellos a Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer en el día de hoy es averiguar qué significa lo que dice el texto para nosotros en el siglo XXI. Que es muy diferente nuestra manera de vivir a como vivían los antiguos, o como vivían en tiempos de Moisés. Entonces, os pregunto, si tuviéramos que escribir la Biblia hoy, para predicarla o publicarla a las personas que nos rodean, diríamos que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es una verdad como un templo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Indiscutible. Pero eso lo entendemos nosotros, que estamos habituados a utilizar la Biblia. Pero si tuviéramos que hablar a las personas que nos rodean, ¿les diríamos esto? ¿Escribiríamos la Biblia de esta manera? Todas las culturas antiguas estaban habituadas a los sacrificios. Todas. Ya os acordáis, Caín y Abel, que hicieron, estamos en el principio de la historia de la humanidad, hicieron ofrendas a Dios, ya. Después, en Mesopotamia, Abraham, ¿a quién iba a sacrificar? Y todavía no había ley, pero iba a sacrificar a su hijo, ¿y qué es lo que proveyó Dios? Un animal allí para ser sacrificado. Luego, en Mesopotamia se hacían sacrificios, en Egipto se hacían sacrificios a los dioses, en Palestina se hacían sacrificios a los dioses, en Grecia se hacían sacrificios a los dioses, en Roma se hacían sacrificios a los dioses, en Hispania se hacían sacrificios a los dioses. Entonces, a mí me parece una genialidad lo que hicieron los autores bíblicos del Nuevo Testamento. Y fue ver una oportunidad para relacionar esos sacrificios que estaban habituados a hacer cada día con Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Supieron hablar en los términos que ellos podían entender. ¿Captáis esa idea? Me parece fundamental, muy importante. Entonces, insisto, si tuviéramos que escribir la Biblia hoy, ¿diríamos que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué diríamos? Venga, ayudadme un poquito. Jesús ha venido para... Pero en términos del siglo XXI, que lo entienda nuestra sociedad, no nosotros, que ya lo sabemos, ya tenemos mucho conocimiento de la Escritura. ¿Qué diríamos a nuestra sociedad? ¿Para qué ha venido Jesús? Para transformar darte vida. Para transformar nuestra vida. Para transformar nuestra vida. ¿Para qué más ha venido Jesús? Para traer paz. Para traer paz. ¿Eso lo entiende a la gente o no? Está espectacular, ¿no? Eso sí que lo entiende. Y más en el tiempo que estamos viviendo, que lo que está ocurriendo a miles de kilómetros allí en Ucrania, está afectando a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. Está habiendo una crisis muy potente. ¿Qué más diríamos? Jesús ha venido para dar paz. Todo eso la gente lo entiende. Mira, yo os propongo algunas cosas, ¿no? Jesús ha venido para enseñarnos que podemos hablar con Dios sin necesidad de teléfono móvil. ¿Eso lo entiende la gente? No, claro, lo entiende. Jesús ha venido para darnos libertad, lo habéis mencionado. Jesús ha venido para mostrar el camino de la solidaridad. Jesús ha venido para hablarnos y enseñarnos la generosidad de Dios. Jesús ha venido para regalarnos vida. Jesús ha venido para hacernos más humanos. ¿Todo eso lo entiende la gente? Ese es el lenguaje que tenemos que utilizar para el siglo XXI. Porque los escritores bíblicos utilizaron el lenguaje que la gente entendía en aquel momento. Y son verdades como templos, claro, pero nosotros las entendemos. Pero nuestros conciudadanos no se enteran si utilizamos nuestro lenguaje evangélico. Mirad, como norma fundamental de interpretación, cualquier texto del Antiguo Testamento ha de ser interpretado, entendido y explicado a la luz de la Torá, a la luz de los 5 primeros libros de la Biblia, y de manera especial a la luz del libro de Deuteronomio, porque ahí está la esencia de la ley de Dios para el pueblo de Israel. Y cualquier texto del Nuevo Testamento
ha de ser interpretado, entendido y explicado a la luz de los evangelios. Y cualquier texto de toda la Biblia ha de ser interpretado, entendido y explicado a la luz de ¿quién? De Jesús. De Jesús de Nazaret. Porque si hay alguien que sabía cómo era Dios, ese era Jesús. Y si hay alguien que sabe explicar o supo explicar cómo era Dios, ese es Jesús de Nazaret. El tercer tema, la Biblia tiene la intención de dar a conocer a Dios. Y en teología decimos que revelación, la R de revelación, es igual a evento más palabra. El evento hace referencia a un hecho portentoso, un milagro, y palabra hace referencia a un mensaje. Cuando se conjugan esos dos elementos, eso es revelación de Dios. Y permitidme que os pregunte, ¿el evento solo, el milagro solo es revelación de Dios? ¿Os acordáis en las plagas de Egipto, las primeras plagas, que los hechiceros de Egipto también las hacían? ¿Se estaba revelando Dios ahí? No. ¿El mensaje solo es revelación de Dios desde este punto de vista? Es incompleto, falta algo. Se tiene que conjugar el evento, es decir, el milagro, el hecho portentoso, más la palabra, más el mensaje. Y me gustaría ilustrarlo con algunos ejemplos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Moisés se enfrenta a Faraón y le da un mensaje: deja ir a mi pueblo, permítenos que celebremos la Pascua fuera de aquí. Ese fue el mensaje. Y entonces empezaron a ver una serie de hechos portentosos, los milagros, las plagas, una tras otra, contundentes, ¿no? Cada vez a mayor. Después cruzan el Mar Rojo. Después les alimenta a Dios con el maná que recogían cada día. Les da de beber agua que sale de la roca después de golpear Moisés allí la roca. Hechos portentosos. Pero eso por sí solo no es revelación de Dios. Necesariamente tenía que venir el mensaje, la palabra. ¿Y qué les da Dios? Pues me he quedado atrás aquí. Ahora sí. La ley. Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5. Entonces sí que se ha revelado Dios. No solamente con los hechos portentosos, sino también con el mensaje, también con la palabra. ¿Qué nos dice esto acerca de Dios? Pues nos dice que Dios es poderoso, que Dios se comunica con el ser humano y que Dios lo que quiere es la libertad. Fijaos si nos dice esto acerca de Dios. Llegamos a Marcos capítulo 1, estamos en el inicio del ministerio de Jesús y les dice Jesús a las multitudes: arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. Pero ¿eso es revelación solamente? Fijaos, a continuación de esas palabras de Jesús, un hombre con espíritu inmundo es sanado. La suegra de Pedro es sanada. Hay sanidades al atardecer. En esos versículos se expulsa demonios. Se sana también a un leproso. ¡Ostras! Eso sí que es revelación. Porque hay milagros, pero también un mensaje de anuncio del Evangelio, porque el reino de los cielos se acerca. ¿Qué nos dice esto acerca de Dios? A Dios le interesa la sanidad, le interesa la vida. Y entonces les comunica el mensaje del reino. Llegamos al capítulo 2 de Marcos y sanan a un paralítico. ¿Os acordáis de la escena que quitan las tejas porque no había sitio para entrar y lo descuelgan por el tejado? Y lo ponen allí delante de Jesús. Y entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Le perdona los pecados. Tus pecados te son perdonados. Mensaje. Pero después, ¿qué hace? Bueno, había allí algún dirigente religioso y dice: solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo se atreve? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Miró al paralítico, dice el texto muy interesante, miró al paralítico y le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue. Evento más palabra. Eso es revelación de Dios. ¿Qué nos dice acerca de Dios todo esto que aparece aquí? Solidaridad, misericordia, y tanto. Porque en aquel tiempo quien estaba enfermo era como consecuencia de pecado. Y ahí hay solidaridad por parte de Jesús hacia esa persona. Sanidad, vida, etc. Llegamos al Evangelio de Juan y tenemos en Juan capítulo 6 que Jesús alimenta a los 5.000. Espectacular, ¿no? Un milagro brutal. Y después de que habla el texto de que Jesús es el pan de vida,
evento, milagro, más palabra, más mensaje. Eso es revelación de Dios. En Juan capítulo 9 vemos la experiencia de un ciego de nacimiento que los propios discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? ¿Os acordáis, no? Jesús dice: ni este ni sus padres. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Y entonces, a continuación, ¿de qué habla? De ceguera espiritual. Evento más palabra, milagro más mensaje. Eso es revelación de Dios. Y llegamos a Juan capítulo 11 y tenemos la resurrección de Lázaro. ¡Wow! Ese evento ya es sobrenatural total, ¿no? Pero ¿de qué habla Jesús a continuación? De que Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Hecho portentoso? Sí, pero a continuación un mensaje. ¿Qué nos dice esto acerca de Dios? Que se quiere revelar al ser humano, que tiene interés en recuperar la vida, que tiene interés también en que todas nuestras necesidades estén satisfechas, como era la comida, el pan. Llegamos al Hechos capítulo 2, principio de la Iglesia, viene el Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas y dice que cada uno lo oía hablar en su propio idioma. Espectacular, ¿no? No tenían que ir a clase para aprender idiomas, allí ya hablaban con diferentes idiomas. Pero a continuación el apóstol Pedro da un mensaje de esos para quitarse el sombrero, para terminar diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Evento, milagro, más palabra, más mensaje. Eso es revelación de Dios. ¿Y qué nos dice esto sobre Dios? Nos dice muchísimas cosas, ¿no? Un Dios cercano, un Dios comunicativo, un Dios perdonador, un Dios salvador, un Dios lleno de misericordia, que una y otra vez está dando oportunidades al ser humano para que vuelva a Él y entonces pueda tener vida. Entonces, llegamos al siglo XXI, a nuestros días. ¿Cómo se revela Dios en nuestros días? Pues permitidme, yo creo que de la misma manera. Tiene que haber un milagro y tiene que haber también un mensaje. Y eso es revelación de Dios. ¿Cuál es el mensaje? Anunciamos la salvación en Cristo Jesús. Es lo que hacemos, ¿no? Anunciamos la salvación. ¿Y cuál es el milagro? Vivimos el reino de los cielos aquí en la comunidad. Mirad, diferentes nacionalidades, diferentes edades, diferentes géneros, diferentes culturas, diferentes géneros, él, ella y ello, ¿no? Dice 3 por lo menos. Bueno, es broma, ¿no? Pero diferentes nacionalidades, diferentes edades, diferentes géneros, diferentes culturas, a través del vínculo del amor, somos capaces de convivir juntos. Yo no creo en una iglesia de negros y otra de blancos. No creo en una iglesia de gitanos y otra de payos. Deberíamos aprender a convivir juntos, porque eso es el reflejo del reino de los cielos. Normalmente los seres humanos tienden a aglutinarse en función de características similares. Pero el milagro en nuestros días es que yo, que tengo un montón de años, puedo estar con Sarai, ¿no? Hay una diferencia de edad enorme, pero estamos vinculados porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Vemos la idea? Ese es el milagro por excelencia en el siglo XXI. Y eso es lo que da posibilidad de predicar y anunciar la salvación en Jesús. ¿Qué nos dice esto sobre Dios? Mirad, en el Antiguo Testamento hay muchísimas leyes, muchísimas. En el Nuevo Testamento solamente hay 2 que se nos mencionan de manera específica, solo 2. La ley de la libertad, que la menciona Santiago en dos textos, Santiago capítulo 1, verso 25 y Santiago 2:12. La perfecta ley, la de la libertad, dirá Santiago. Y el mandamiento, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvierais amor los unos para con los otros. Mirad, esos valores, ese amor que tiene que cimentar nuestras relaciones, es lo que va a dar, lo que va a ser de trampolín o de plataforma para poder anunciar la salvación en Jesús. Pero si nosotros no somos capaces de perdonarnos unos a otros, o de amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado, ¿qué mensaje vamos a proclamar? Entonces, el milagro por excelencia del siglo XXI es vivir según los valores del reino de los cielos, y entonces eso nos permitirá compartir el mensaje de salvación. En la cosmología antigua, esto también me lo habréis oído en las clases los martes, la cosmología antigua se entendía como una lucha de dioses. Y la guerra, que estaban muy habituados a la guerra porque era un ambiente siempre bélico, mostraba cuál era el dios más fuerte. De manera que cuando Israel vencía, es que Dios estaba con ellos.
Y si Israel era derrotado, es que Dios se había apartado de ellos como consecuencia de sus faltas. de sus faltas, de sus pecados. Por ejemplo, Dios sacó a Israel de Egipto, nos dice Deuteronomio 5:15, y dice el texto con mano fuerte y brazo extendido, brazo poderoso, ¿no? Y Deuteronomio capítulo 3, verso 22 dice, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Ambiente bélico. Ambiente bélico. Entonces, se muestra a Dios como el todopoderoso, el soberano, que controla la historia y vence a través de su pueblo. Pero llegamos al Nuevo Testamento, ¿y dónde está el Dios guerrero del Antiguo Testamento? Ha desaparecido. Y entra con un burro. Y entra con un burrito allí, ¿no? En Jerusalén. Se nos presenta a Dios como Padre. Qué diferencia, ¿no? Jesús dice, esta gente del Antiguo Testamento todavía no se ha enterado de qué va Dios. Entonces, voy a mostrar realmente cómo es Dios. Dios es Padre. Y eso significa cercanía, amor, esperanza, provisión, a través de la solidaridad de los unos para con los otros, consuelo, cuidado y tantas otras cosas. Dios es Padre. Padre. Bueno, terminamos cómo se ha revelado Dios en tiempos antiguos a través de los profetas y en el último tiempo a través de su propio Hijo. La Biblia es la revelación de Dios en una cultura determinada y nosotros tenemos que tratar de entresacar los principios que rigen para nuestra vida en el siglo XXI, que es una vida totalmente distinta al siglo I. Y en tercer lugar, hemos dicho que la Biblia tiene la intención de dar a conocer a Dios a través de palabras. Anunciamos un mensaje, claro que sí, pero sobre todo también algo que dé credibilidad a ese mensaje, y es cómo vivimos los unos con los otros, los eventos, el amor y los valores del reino que se ven reflejados aquí en nuestra propia comunidad. Si no, el mensaje no tenemos nada que proclamar. Y como en último lugar, las tenéis anotadas en vuestro cuadernillo, también hemos puesto siempre unas preguntas de reflexión que podéis leer, por ejemplo, por qué hay tantos libros en la Biblia, si hay contradicciones en las Escrituras, la pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cómo puedo saber qué texto era para el pueblo antiguo y cuál es para mí? Ya que Jesús es la palabra encarnada de Dios, ¿cómo puedo conocerle mejor? Y define cada término que aparece en 2 Timoteo 3:16. ¿Os acordáis que dice, es útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir? Bueno, pues esas palabras habría que definirlas para ver la utilidad de la Escritura. Y hasta aquí la primera parte de la exposición. El próximo domingo será la segunda parte, que va a tener que ver con cómo ha llegado la Biblia hasta nosotros y qué credibilidad, qué fiabilidad tiene la Biblia en el siglo XXI. ¿Vale? Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Por tu trabajo.